Este programa es una presentación de Canero Fadul Immigration. Reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 24 de enero del año 2024. 24 del 1 del 24. O como se dice acá en Estados Unidos, 1 del 24 del 24. Bien, en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está escuchando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. En su celular, usted también nos puede escuchar en donde quiera que se encuentre si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Y esa aplicación, usted la puede descargar de manera gratuita. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Hugo Boscán desde Játiva, Valencia, María Isabel Vargas Rodríguez en Palmersville, Tennessee, Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas, José E. de Villa dice, buenos días, paz y bien. Es imposible tratar de ser optimista en Venezuela, donde cada día tenemos una nueva plaga. Ahora tenemos la furia bolivariana, otra plaga más. Un abrazo estrangulante, dice él. Ana Pérez nos saluda desde Leeds, en Alabama, Carlos Cuevas en Filadelfia, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Sibel Ríos en Tennessee. El Nava nos saluda desde Caracas, dice él. 24 grados centígrados, una soleada Caracas. Allí también está doña María Alicia Sifontes. Muchas gracias por su consecuencia. Guillermo Lozada está en Johns Creek, Georgia. Dice Chere Ramos que muy feliz porque regalé a Copland y a Lady Gaga con los Stones. De nada, un placer. Gisela Guenón está en Jerusalén. Wow, esa sí está lejos. Saeda Bon en Orlando, Edgar Bravo en Madrid. Dice Oscar 2024 a la Sociedad de la Nieve y Robot Dreams. Francisco Dugarte en Louisville, Kentucky. Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Reina Marina Aranguren en Venezuela, Venezuela Libre, Gladys Melet, saludos para Floralicia, ella está en Caracas. Johnny Bermol en un maravino en Valladolid, donde murió Cristóbal Colón, pobre y abandonado. Esas cosas que le enseñaron a uno en la escuela, que después no se olvidan. Entonces, cada vez que leo Valladolid, me viene ese recuerdo, donde murió Cristóbal Colón, pobre y abandonado. Mirna Rondón en Orlando, Pepita Samper en Houston con mucha lluvia. Alfredo y Marianela están en Dulcinela, Toronto, hoy con clima londinense. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Antonio Rodríguez, ese es el camionero. Mike Malone desde Nebraska con mucha neblina. Josefina Hernández en Ciudad de México. Mimón y Ani en Bogotá. Aura Castro desde Panamá. Gracias, Aura. Osiris Elohim Ramírez Cánchica en Durham, Carolina del Norte. Omar Escalona en Palmer, Tennessee. Bien, gracias a todos pues por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio no, En Conexión, ahora es solo En Conexión. Es una producción de Floralicia Anzola. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y buenos días a todos. Feliz día, feliz miércoles 24 de enero. Ya estamos casi cerrando el mes de enero y no nos habíamos dado ni cuenta. No nos da tiempo de pestañear. ¿No es así, César? Así es.
Laura Rodríguez, pestañeando, está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz miércoles. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz miércoles para todos. En Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato aquí en el estudio, encargado de los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Ello por el talento de San Francisco de Sales en la escritura y el don de la palabra. Y es bueno acogerse a San Francisco de Sales en momentos donde los periodistas no la están pasando bien. O bien porque son víctimas de censura, atentados contra la libertad de expresión en buena parte del mundo, o bien porque son víctimas de la inteligencia artificial. Los despidos en los grandes medios en el primer mundo son ya noticia. ¿Cómo están despidiendo a periodistas? Medios que cierran, Sports Illustrated, por ejemplo. Es el día de San Exuperancio, también hay que encomendarse a él, aunque no sé, nunca lo había oído. San Feliciano, San Saviano y Santa Senia. Y hoy, 24 de enero, en Venezuela se conmemora el Día de Nuestra Señora de la Paz, quien es la patrona espiritual del estado Trujillo desde 1568. Allí en Trujillo está la inmensa estatua, la inmensa imagen de Nuestra Señora de la Paz. Reparando en el calendario astrológico de Enrico Mariani, la luna sigue creciendo en Cáncer para el día de hoy. Recuerdo que es el día de la fertilidad. Recuerdo que es el día propicio para todo lo que tiene que ver con los niños. Y recuerdo que es el día de los enamorados. Así que si usted suma 1 más 2 más 3, le va a dar pues que es el día para buscar. Digo yo. Es una buena luna para los placeres gastronómicos. Es una buena luna para solicitar préstamos. Vaya, acérquese al banco. Es una buena luna para sembrar y podar plantas, ya que la luna está creciente. Es tan generosa esta luna que es buena hasta para mudarse de casa o de apartamento. Luna creciente en Cáncer, Sol en Acuario este miércoles 24 de enero del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Educación, proclamada por Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es también el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente, fecha que busca celebrar la riqueza de la cultura africana, sus ritmos, su arte, sus creencias y todo lo que hace a este continente ser lo que es. Es el Día Mundial del Síndrome de Moebius. El Moebius es la parálisis congénita de los músculos faciales y falta de movimiento en los ojos, ocasionado por el desarrollo parcial de los nervios craneales sexto y séptimo. Las causas que lo originan son desconocidas. En España es el Día del Periodista. En Ecuador es el Día de la Doble Nacionalidad. A ver, el programa del día de hoy, 24 de enero, lo vamos a iniciar en Orlando con el analista y consultor político Javier Massa para abordar con él las elecciones, el caucus de ayer en New Hampshire, donde ganó holgadamente el señor Trump, pero la señora Nikki Haley dice que no se retira, que ahora es cuando. En San Antonio de los Altos, en Venezuela, vamos a conversar con Andrés Caleca, quien ha hecho una denuncia de tenemos información extraoficial recibida desde dentro del Consejo Nacional Electoral de que piensan instalar 52,000 mesas para la elección presidencial de este año. Así quieren materializar el fraude. Veremos por qué la denuncia.
En Bogotá está el abogado penalista Zair Mundaray, quien ha dicho no existe en la ley ningún modo de participación criminal que encuadre en lo que Tarek William Saab ha llamado la legitimación mediática. Es el argumento por el cual está enviando a la cárcel a tantas personas acusadas de atentar contra el gobierno. En Caracas, Henry Alviares es el coordinador de organización de la campaña de María Corina Machado. Fueron detenidos de manera arbitraria ayer 2 integrantes del comando de campaña de su partido. En Córdoba, Argentina, vamos a conversar con la politóloga Nayet Kademian. Para hoy está previsto un paro general, el primero que se ha convocado contra Javier Milei, en rechazo al decreto de necesidad y urgencia y a la llamada ley ómnibus. En Caracas vamos a conversar con Bernardo López, director de negocios internacionales de Ron Santa Teresa. Han obtenido el Ron 1796, está en el top 10 de los rones que son tendencia global. Y nuestro foro en el día de hoy lo vamos a dedicar al tema de la inteligencia artificial y las campañas electorales. Esto a propósito del audio donde Joe Biden hacía un llamado a que no se votase en New Hampshire. El detalle está en que ese audio que corrió con la voz de Joe Biden nunca lo grabó Joe Biden. Biden nunca lo dijo. Todo eso fue una manipulación gracias a inteligencia artificial. Dado que este año va a ser un año electoral en buena parte del mundo, pues, ¿qué tanto puede afectar la inteligencia artificial en los discursos y campañas? Para ello vamos a contar con la periodista Tamoa Calzadilla. Dirige factchequeado.com y fue directora de Detector, el sitio de fact-checking de Univision Noticias. Está aquí en Miami. Y en Madrid está Aquiles Esté, semiólogo y asesor de mercadeo electoral. Ese será nuestro foro en esta mañana. Al reparar en las efemérides de este 24 de enero, tenemos que en el año 41, Calígula, de 29 años, conocido por sus excentricidades y crueldad, es asesinado por sus guardias pretorianos. Lo sucede su tío Claudio. Muchos años después, el 24 de enero de 1916, nació en San Felipe, estado Yaracuy, en Venezuela, Rafael Caldera, líder e ideólogo de la democracia cristiana. Fue 2 veces presidente de la República. El 24 de enero de 1946 nació en Caracas Iván Locher, y dado que había nacido el mismo día de Rafael Caldera, Caldera le enviaba a Iván todos los 24 de enero una tarjeta de felicitación. Claro, Iván era bastante más joven. Se nos fue de manera prematura en el 2017. Iván estaría cumpliendo hoy 78 años. El 24 de enero de 1917 nació el gran Ernest Borgnine, un actor norteamericano que con mucha facilidad pasaba del drama a la comedia. Se llevó el Oscar de 1955 como mejor actor por Marty. Y en televisión fue el protagonista de una serie que de niño a mí me causaba mucha gracia, La Marina de McHale. El 24 de enero de 1924, Petrogrado, que antes se conocía como San Petersburgo, es bautizada como Leningrado. El 24 de enero de 1939, el gobierno republicano abandona Barcelona junto a una masa de civiles ante la inminente llegada del ejército sublevado. La ciudad queda desierta y es tomada 2 días después sin ningún tipo de resistencia. El 24 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII convoca al Concilio Ecuménico Vaticano II. 24 de enero de 1965 fallece Winston Leonard Spencer Churchill,
político, militar, escritor, estadista británico. Fue el primer ministro que logró la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Fue premio Nobel de literatura, uno de los personajes fundamentales en la historia política del siglo XX. El 24 de enero de 1984, Apple lanza a la venta la primera computadora Macintosh. Y el 24 de enero de 1987, Urbano Lugo Hijo lanza No Hit No Run contra los Tiburones de La Guaira. Los Leones ganan la gran final del béisbol, 4-0. Un No Hit No Run que no se le va a olvidar nunca ni a los fanáticos de La Guaira, que por cierto ganaron anoche, ni a los fanáticos de los Leones. El 24 de enero de 1875 se estrena La Danza Macabra de Camille Saint-Saëns. El 24 de enero de 1893 nace el doctor Alfonso Ortiz Tirado. Y hoy está cumpliendo 83 años, nació el 24 de enero de 1941, Neil Diamond. Y a las 9:17, teniendo a Sweet Carolina ya al fondo, hacemos contacto con Javier Pacheco de la oficina de Hani Martínez Ward. Javier, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación al programa en el día de hoy. Contento de estar con ustedes. ¿Cómo está la oficina el día de hoy, Javier? Bueno, esta semana ha estado bien movida. Estamos negociando un caso millonario, estamos en proceso de mediación y a la misma vez, bueno, atendiendo a nuevos clientes, personas que lamentablemente se han visto en una situación como es un accidente de auto, y ayudándolos en todo lo que es relacionado con el accidente, digamos, el arreglo del carro, tratamiento médico si fueron lesionados durante el accidente y recuperando la compensación económica justa. Si fuiste víctima de un accidente, aquí en la Florida tienes derecho a reclamar dinero para tu bolsillo. Si tienes lesiones, si tienes un dolor, por más pequeño que sea, tienes ese derecho. A ver, es muy bueno lo que acabas de apuntar porque se puede sospechar, por ejemplo, yo puedo intuir, si es una abogada de accidentes, ella se va a ocupar de pelear mi caso frente al que me chocó, por ejemplo, y el seguro del que me chocó. Pero ustedes hacen mucho más que eso, Javier, ¿verdad? Sí, nuestro servicio es un servicio integral y eso nos diferencia de otras firmas de abogados que también practican la ley de accidentes. Nosotros ayudamos a las personas con el tema del vehículo, con lo que es la parte de la reparación del vehículo. Le asistimos en ese sentido porque entendemos de que para poder seguir la vida cotidiana aquí en nuestra ciudad es muy difícil andar sin vehículo. Los ayudamos también buscándole los especialistas, los doctores que se necesiten para las lesiones o los dolores que tenga la persona y reclamamos también la compensación económica. Es decir, lo ayudamos en esos tres aspectos. Normalmente otras firmas de abogados se enfocan nada más en buscar lo que es la compensación económica. Al final del día, obviamente, de la compensación económica salen los honorarios del abogado, pero parte de nuestro éxito y del crecimiento que hemos tenido y del resultado y de que las personas nos recomienden es que ayudamos a los clientes en todo lo necesario. Las personas a veces no hablan inglés, César, no pueden comunicarse con una compañía de seguro o no entienden los temas legales porque no tienen por qué entenderlos. Para eso estamos nosotros que somos abogados y ahí es cuando nosotros entramos a hacer la solución para ellos. Por ello es bueno que usted tenga el teléfono de Hani Martínez Ward guardado en la memoria de su celular. Se lo digo, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Javier, ¿cuál es la mejor hora para llamarlos a ustedes? Bueno, realmente cualquier hora es conveniente. La mejor hora es la que la persona tenga disponible para llamarnos, ya que nuestras oficinas están abiertas 24 horas del día, 7 días a la semana. Los accidentes, lamentablemente, César, ocurren en las horas menos esperadas, en las noches muchas veces, los fines de semana. A la hora que le ocurre el accidente o a la hora que usted tenga la oportunidad de llamarnos y hacer su consulta, ahí vamos a estar para responder su llamada, para explicarle de manera sencilla en su idioma, en español, cuáles son sus derechos. Por ello le repito el número, 855-DOLOR55. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. El teléfono de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Javier, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ustedes y feliz día para todos.
Gracias. Javier Pacheco, de la oficina de Hani Martínez Ward. El editorial con César Miguel Rondón. Como se esperaba, Donald Trump ganó de manera cómoda en New Hampshire, en las primarias de New Hampshire, sobre su única rival ya, la única que queda, Nikki Haley. Sin embargo, la señora Haley no fue arropada como muchos esperaban. Trump ganó cómodamente, ya lo decía, 54,8% de votos. La señora Haley, sin embargo, obtuvo 43,2% y de inmediato reconoció la victoria de Donald Trump. Pero Donald Trump no estuvo a gusto con esta victoria. Quizá la quería más holgada o no le satisfizo el número obtenido por su rival. Y en todo caso se molestó por lo que dijo ella. ¿Qué dijo la señora Nikki Haley? Nikki Haley dijo que la competencia, la carrera, la campaña apenas estaba empezando, quedaban muchos estados y ella no se retiraba de ninguna manera. Esto molestó a Donald Trump. Dijo, Ron, refiriéndose a DeSantis, quedó segundo y se ha ido. Ella quedó tercera y sigue por ahí. La otra cosa es que ella solo ha tenido el 25% de los votos republicanos. No sé si vieron el tremendo número de independientes que votaron, porque tienen un gobernador que francamente no sabe qué diablos está haciendo en este estado. El gobernador apoyó a Nikki Haley. No dejemos que alguien se lleve una victoria cuando ella tuvo una muy mala noche. Están dando un discurso como si hubiera ganado. No, no ha ganado, ha perdido. Solo una nota para Nikki, no vas a ganar, dijo Trump furibundo. Y entonces le dicen, pero ¿por qué se enfada? No, no me enfado demasiado, me desahogo. Bueno, la campaña de Haley lo descalificó diciendo que Trump estaba desvariando, está furioso y farragoso. Y dijo la señora Haley, ¿y si ganó, por qué está tan enfadado? Pero ya lo saben, no se enfadó, solo se desahogó. Esto, por lo visto, está comenzando. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades de la señora Haley? Aparentemente ninguna, pero en política no todo está escrito. 9:24. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:27 vamos con las noticias más importantes de este miércoles 24 de enero. Donald Trump ganó las primarias de New Hampshire, asestando un golpe a su única rival, Nikki Haley, y solidificando su estatus como probable candidato del Partido Republicano. Con el 91% de los votos contados, Trump aventajaba a Haley en Granite State, 54,6% frente a 43,2%. New Hampshire es el primero en la nación, no es el último en la nación. Esta carrera está lejos de terminar, dijo la señora Haley. Biden, por su parte, dijo que lo que está en juego no podría ser mayor. Ganó Biden en New Hampshire a pesar de no estar en la boleta electoral. El presidente se saltó la carrera después de que el Partido Demócrata cambiara sus reglas a favor de que Carolina del Sur celebrara la primera contienda de nominación del año. Su victoria se produce después de una campaña de participación popular apoyada por $1,500,000 de un Super PAC. 3 miembros del comando de campaña de la candidata presidencial venezolana María Corina Machado fueron detenidos de manera arbitraria ayer, según denunció su partido político Vente Venezuela. Juan Freites, director del comando de campaña de la señora Machado en el estado Vargas, fue arrestado violentamente y sin orden judicial, y Luis Camacaro, director del comando de campaña en el estado Yaracuy, y Guillermo López también fueron secuestrados. Machado emitió una alerta internacional y dijo que es momento de demostrar al gobierno
que la comunidad internacional no tolerará que se viole el Acuerdo de Barbados que derivó en la flexibilización de sanciones por parte de los Estados Unidos. Por otra parte, ayer se generaron una serie de actos vandálicos en varios estados del país donde a través de la frase «furia bolivariana» marcaban las viviendas de algunos dirigentes opositores, sedes de partidos políticos, organizaciones, gremios, locales comerciales o propiedades dispuestas para realizar reuniones políticas ayer, 23 de enero. Las acciones demuestran que se trata de un patrón sistemático ordenado por el régimen y se ha desarrollado en varios estados del país. En Caracas, en el estado Vargas, Mérida, Anzoátegui, Monagas, Táchira, Falcón y Bolívar. La administración del presidente Joe Biden advirtió que las acciones que vayan contra el espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados tendrán consecuencias. Instamos a Maduro y sus representantes a adherirse al acuerdo de la hoja de ruta electoral, incluso anunciando un cronograma claro para las elecciones presidenciales de 2024 y a reinstaurar a todos los candidatos políticos, dijo un comunicado del Departamento de Estado. Estados Unidos también exigió el fin del acoso por motivos políticos, los ataques a las sedes de los partidos políticos de oposición y todos los esfuerzos por sofocar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mediante el miedo y la intimidación, cita textual. Horas antes, Brian Nichols, secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, se mostró profundamente preocupado por las recientes acciones contra la oposición y la sociedad civil en Venezuela. Y Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento oficialista y jefe de la delegación negociadora por el gobierno de Maduro, respondió asegurando que existen evidencias de la presunta participación de la CIA y la DEA en un intento de asesinato de Nicolás Maduro. El alto comisionado para la paz de Colombia, Oti Patiño, dijo que el gobierno extenderá el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional por 6 meses más. Ya hay un acuerdo de extensión de 6 meses y creo que eso ya se hizo con la delegación del gobierno, dijo Patiño desde Tumaco en el departamento de Nariño, en el suroeste del país. Más tarde, la delegación del ELN escribió en su cuenta X que en el pasado ciclo de negociación expresaron la intención de prorrogar el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, pensando en perfeccionarlo. Se acordaron varias medidas que hoy se rubricaron y reiteró que hay un cese al fuego que está vigente hasta el 29 de enero del presente. El gobierno de Nicaragua presentó una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia para que sea autorizada su intervención con el caso interpuesto por Sudáfrica contra Israel por el genocidio en la Franja de Gaza. De ser autorizada dicha intervención, Nicaragua participaría en calidad de Estado parte del proceso, con todas las implicaciones legales derivadas del fallo del tribunal, según el gobierno dictatorial de Ortega. El Parlamento de Turquía votó a favor de la adhesión de Suecia a la OTAN, después de más de un año de retrasos que han tensado las relaciones entre Ankara y sus aliados occidentales. Hungría sigue siendo ahora el último obstáculo en el proceso de adhesión de Suecia, pero anteriormente ha anunciado que seguiría el ejemplo de Turquía si el país aprobara la candidatura de Estocolmo. Los venezolanos con estatus de protección temporal en Estados Unidos, TPS, tienen hasta el 10 de marzo para reinscribirse para seguir amparados por ese estatus migratorio. Esta fecha de reinscripción es para los venezolanos que ya están amparados por el TPS. El TPS para los venezolanos en Estados Unidos se rediseñó el pasado mes de octubre y se extendió por 18 meses para aquellos que lo solicitaron por primera vez en 2021. Según las cifras más recientes, existen 242.700 venezolanos amparados con el TPS inicial y que tendrían que reinscribirse antes del próximo 10 de marzo. Si lo va a hacer por primera vez, tiene entonces hasta el 2 de abril. China ha enviado un número creciente de globos de gran altitud cerca de Taiwán en los últimos días,
mientras aumenta la presión sobre la isla autónoma después de que celebró elecciones en este mes, desafiando las reclamaciones de soberanía por parte de la China continental. Es parte de un esfuerzo de intimidación más amplio que el Ministerio de Defensa de Taiwán ha llamado guerra cognitiva, un intento de debilitar la determinación de los residentes y líderes de Taiwán. Y en la final de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela, los Tiburones de La Guaira vencieron 6-0 a los Cardenales de Lara en el primer juego de la final en el Estadio Universitario. Para sorpresa de muchos, la mayor ventaja de los escualos en este duelo inaugural fue la impecable apertura de Ricardo Pinto, quien solo aceptó 2 hits, dio 3 bases por bola, no aceptó carreras y propinó 7 ponches en 7 innings. El relevo de Jesús Pirela y Arnaldo Hernández continuó en gran manera. En la ofensiva destacaron los 3 elevados de sacrificio productores de Luis Torrens. Y a las 9:35 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista de hoy. Vamos hasta la ciudad de Orlando, donde está el destacado analista y consultor político Javier Massa. Javier, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. César, ¿qué tal? Qué gusto de estar contigo, de saludarte y pues de conversar de los temas de actualidad política. Javier, el señor Trump ganó cómodamente en el día de ayer, pero la señora Nikki Haley no quedó tan mal como algunos lo auguraban. Un 43,2% no es algo despreciable. Y ha dicho que New Hampshire es apenas el comienzo, que esto está muy lejos de terminar. Su discurso molestó al señor Trump, quien cuando la señora Haley dijo, pero si ganó porque está enfadado, él dijo, no estoy enfadado, estoy solamente desahogándome. Ella habla como si hubiera ganado. ¿Cuál puede ser, más allá de las humoradas o no, de los cambios de ánimo, cuál puede ser la estrategia de la señora Haley y su verdadera posibilidad en esta campaña? A ver, César, primero hay que aclarar una cosa, ¿no? Sí se ganó, efectivamente, en New Hampshire por el esfuerzo de Trump, ganó esa primaria. Significa, ojo, en el caso de New Hampshire no es el ganador, se lo lleva todo. Se han repartido los delegados, hasta el momento el último que yo vi, 12 delegados 12 votos electorales se lleva Trump y 9 se lleva la señora Haley. O sea, cuidado, no es tampoco que, wow, fue un triunfo arrasador. Para la foto sí, evidentemente ganó Trump, eso no lo discute nadie, pero acuérdense que la democracia en este país tiene sus mecanismos muy específicos y muy a la medida de lo que es la cultura política de Estados Unidos, ¿no? Que todo está muy bien reglamentado. Entonces son 12 para uno y 9 para otro. Ahora, coincido contigo, es verdad, fue una victoria de Trump, pero no arrasó, es decir, le ganó por 10 puntos. Viene ahora las elecciones en Carolina del Norte, creo que es la tierra de ella. Pero aquí lo importante es esto, que mientras que a Donald Trump en la elección anterior prácticamente nadie lo desafiaba, nadie se atrevía a confrontarlo, va quedando en el camino esta competencia que yo anticipo, seamos realistas y objetivos, la va a ganar Trump. Finalmente la nominación creo que se la va a llevar Trump. Pero el hecho de que una mujer, y lo digo tratándose de un misógino como Trump, y de una sociedad básicamente machista como Estados Unidos, y más un partido como el republicano, que una mujer esté desafiando a Donald Trump y que le diga, hey, esto no se acabó, esto recién empieza, compadre, tranquilo, que todavía falta, que es cierto, falta mucho, recién son 2 plazas de 50 donde se han llevado a cabo estas primarias, Iowa y ahora New Hampshire. El hecho solamente que lo desafíe ya es para Trump definitivamente quitarle brillo, quitarle esa aura del vencedor absoluto, del caballo que corre solo y que todos los demás van pues por lo menos 20 cuerpos atrás, ¿no? Entonces, esa foto no le gusta a Trump, y coincido con lo que tú dices, se le notó eso, y hizo bien la embajadora Haley en picarle un poquito la cresta, en decirle, oye, no te enojes si has ganado, ¿no? O sea, buscarle un poquito la lengua y se la encontró. O sea, esta competencia evidentemente es diferente que la anterior, no es un Trump que corre solo, tiene esa fotografía poco favorable. Y ojo, para terminar esta intervención, César,
en la gran foto que es finalmente Trump y Biden, van empatados. O sea, las encuestas lo muestran o en empate matemático o en empate estadístico o diferencia de 1 o 2 puntos que sabemos no significa nada. O sea, esto recién empieza y el pronóstico es reservado, ¿no? A ver, Javier, ese es uno de los argumentos de la señora Haley, que ella tendría mejores posibilidades que Trump a la hora de la elección nacional frente a Joe Biden. ¿Eso es cierto? A ver, yo he hecho el ejercicio del otro lado, pero vamos a hacerlo ahora que me lo es interesante. Yo he planteado, no me estoy escapando a tu pregunta, voy a ir allá, pero quiero hacer un pequeño plan. Muy bien. Que Adelante. sería lo más conveniente. Yo respaldé a Biden, y te consta, César, Sí. en tu programa lo hice muchísimas veces. Pero también creo que en una reflexión profunda tenemos que aceptar que el señor Biden ya está muy mayor, la edad se le nota, 4 años en la Casa Blanca a la edad que él tiene, pues es un desgaste brutal para cualquier hombre, así sea joven o viejo. Ser presidente de Estados Unidos no es una chamba fácil, ¿no? Recordemos cómo entró Obama y cómo salió encanecido y envejecido, Sí. siendo un hombre mucho más joven. Yo he dicho y reitero, me encantaría ver, no sé, a Kamala Harris, o mi sueño sería ver a Michelle Obama de candidata del Partido Demócrata. Todavía no he descartado mi sueño, porque ahí hay rumorcitos que parece que Michelle está deshojando margaritas as we speak right now, ¿no? Ujú. Entonces, si lo vemos por el otro lado, yo veo todavía una efervescencia por Trump, pero no me queda claro, César, y estoy haciendo una suerte de borrador de reflexión, si el Partido Republicano está apostando por Trump porque les gusta Trump o porque no ven otra opción, que es muy diferente. O sea, es distinto que tú respaldes a un líder porque estás convencido, es lo mejor, y otro es como que, híjole, no tengo otra cosa que voy a hacer, ¿no? Entonces, si tú me preguntas si Nikki Haley podría hacer un mejor papel, no lo sé, pero me encantaría porque hace falta una renovación en la política norteamericana, sea del Partido Demócrata, sea del Partido Republicano, un relevo generacional para empezar. Sí. La señora Hill es una mujer bastante joven. Y en segundo lugar, un relevo de género. Ya es necesario que las mujeres entren con más fuerza, con más proactividad y con más presencia en la vida política de Estados Unidos. Me encantaría, no sé, un debate entre Kamala o Michelle y la embajadora Haley, por ejemplo. Qué cosa maravillosa, ¿no? Y que tengamos que escoger entre 2 mujeres brillantes, dejando aparte las cuestiones partidistas, quién lleva las riendas de este país, y dejar de un lado a alguien como Trump, que ya sabemos lo que pasó, y a alguien como Biden, que creo que ya cumplió con su tarea, ¿no? En todo caso, como se dice en política, nada está escrito en definitiva. El terreno de la política, casi como el pueblo de Comala, de Pedro Páramo, está lleno de cadáveres insepultos, que en cualquier momento resucitan, ¿no? Mira, yo tengo una frase que siempre digo con mis clientes y en mis intervenciones públicas. Digo, las elecciones se ganan o se pierden el día de las elecciones, ¿no? Las encuestas son un diagnóstico, no son un pronóstico. Y si algo está claro en la política es que nada está claro. O sea, lo hemos visto en las elecciones, es decir, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Argentina, es decir, el terreno está sembrado de sorpresas. Y esta elección, las encuestas vienen, a diferencia de la anterior que lo disparaban a Trump, vienen dando pronósticos bastante prudentes. O sea, sí, vamos a ver cómo va el ánimo del elector también, ¿no? ya. Javier, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Con todo gusto, mi querido César. Un abrazo. Javier Maza, analista y consultor político desde Orlando. 9:43, ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento del sistema. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Especialistas en todo tipo de visa, suman más de 55 años de experiencia.
asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8-MIGRAR, 844-8-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos a San Antonio de los Altos, en las afueras de la Gran Caracas, en Venezuela, para conversar con Andrés Caleca, quien fuera presidente del Consejo Nacional Electoral y candidato en las primarias de la oposición. Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, y a todo el equipo. Muchas gracias de nuevo. Un placer verte. Feliz año, por cierto. Feliz año, sí, Andrés, para ti y todos los tuyos. Incluida, por supuesto, a la tipa, la nieta. Por supuesto. Andrés, has hecho una denuncia. Tenemos información extraoficial recibida desde dentro del CNE de que piensan instalar 52,000 mesas para la elección presidencial de este año. Lo quieren hacer para materializar el fraude. Por favor, ahonda en esta denuncia. Bueno, primero la información, por supuesto, de gente que trabaja en el Consejo Nacional Electoral. No voy a profundizar porque los votan a todos, por supuesto. Claro. Me han dicho que están haciendo una especie de gerrymandering, reubicando electores, estudiando aquellos centros electorales donde ganó la oposición para disgregarlos, reubicar electores. Y fíjate tú, en las elecciones del 2018 se abrieron 30,000 mesas electorales. Están pensando abrir 52,000 mesas electorales, según me han dicho, por supuesto. Yo no puedo dar fe absolutamente de esto, pero mis fuentes son relativamente confiables. Estamos hablando de 22,000 mesas electorales más, en una circunstancia en la cual, por cierto, el padrón electoral en la práctica se ha reducido. Hay 4,5 millones de votantes que están en el exterior y que no van a requerir ir a esos centros electorales. Entonces allí ya tú empiezas a pensar, bueno, ¿qué maniobra hay detrás de eso? Pero adicionalmente, 22,000 mesas electorales que no está claro si supondrán 22,000 máquinas electorales más, o si es que estarán pensando hacer esas 22,000 mesas manuales. No sabemos nada de eso. Pero lo más preocupante es, y tendremos que corroborarlo en los próximos meses, por supuesto, hay que estar ojo al visor, dónde se van a abrir esos centros electorales y esas mesas electorales. Nos dicen que están ubicando centros electorales en las casas comunales, por ejemplo, en los sitios de distribución de las bolsas CLAP, incluso en casas de familias, de jefes o jefas del VC, de la VC. Es decir, imagínate una casa de familia con una mesa electoral, la señora chavista ahí del barrio o de la zona. Bueno, todo esto, César Miguel, constituye parte de todo el conjunto de trapisondas que ya comienza a hacer el régimen frente a la inminencia del proceso electoral de 2024 y lo que se viene en el 2025. Que no solo es esto que estamos denunciando o que nos están informando, sino incluso la arremetida brutal de la represión en los últimos días en Venezuela. Hace 3-4 días yo vi una lista por las redes sociales de que habían sido designados los jefes de campaña en cada una de las regiones del país. Bueno, llegaban 3 de esos jefes de campaña detenidos en 24 horas. Me denunciaron ayer en la noche desde Maracaibo que estaban comisiones de SEBIN en la puerta de la casa del jefe del comando de campaña del Zulia, y así en otras regiones del país. En Bolívar, el hombre tuvo que ser rescatado por la gente que estaba en la calle, porque se lo iban a llevar preso. Ahora, es decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Haces la denuncia que viene de fuentes en las cuales tú confías dentro del CNE, y si algo ha caracterizado el proceso hasta este momento es la incertidumbre. Ello porque nada está claro, nada está establecido sobre la mesa.
pareciera que van a ser unas elecciones clandestinas, ¿verdad? Como que fuera una pelea de gallos prohibida. A ver, no hay fecha electoral ni hay ningún tipo de planificación. Dada la experiencia que tienes tú luego de haber presidido precisamente el Consejo Nacional Electoral, ¿qué debería haber ocurrido ya para este fin del mes de enero, siendo este el año electoral? Bueno, lo primero que debería haberse publicado ya el cronograma, la convocatoria de las elecciones. Ajá. Las elecciones están obligadas a hacerse antes del 10 de enero del año 2025, que es cuando culmina el actual periodo constitucional. De manera tal que el cronograma debiera haberse ya publicado. Los reglamentos del Consejo Nacional Electoral han variado mucho, por cierto, César Miguel, desde que yo fui presidente del CNE hasta ahora, han pasado 25 años, han variado esos reglamentos, pero en términos generales, la ley y los reglamentos establecen que cada uno de esos ítems del cronograma tienen un lapso legal que tiene que cubrirse. El mínimo serían 6 meses, según tengo entendido. Yeah. En el caso, cuando yo era presidente del CNE, era un poco más largo, eran 8 meses, esto es lo que redujeron, 6 meses. Pero mira, la experiencia es que si tú quieres hacer una elección presidencial realmente bien hecha, bien montada, debieras estar trabajando un año antes, mínimo. Por ejemplo, el registro electoral venezolano. Lo hemos denunciado 1000 veces, incluso en tu programa, César Miguel. El padrón electoral de Venezuela, según el último corte del Consejo Nacional Electoral, son 21 millones de votantes. Pero 4,5 millones de ellos están en el exterior y tienen que actualizar sus datos para poder votar. Y no han podido hacerlo. Vienen con la excusa de que los consulados están cerrados, pero es que no lo están haciendo ni siquiera en los consulados que están abiertos. En Perú no hay problemas de relaciones, allí están los consulados, en Colombia, en Chile, en Europa, y no están haciendo el registro y la actualización de los datos de los electores en el exterior. 4,5 millones, 2,5 millones de venezolanos que se han mudado internamente. El CNE tiene abierto el registro electoral en las 23 oficinas regionales, nada más. Sí. 3 millones de nuevos votantes que tienen que inscribirse. O sea, la mitad del padrón electoral, para sintetizar el tema. La mitad del padrón electoral. 2, 10, 11 millones de personas. Si las elecciones son mañana, no pueden votar. Bueno, el CNE, ¿cuándo va a esperar para inscribir 10 millones de personas en el registro electoral? Cuando yo fui presidente del CNE, tú lo debes recordar, abríamos el registro electoral en todos los municipios y en todas las parroquias del país, pero no solo eso, en las bocas del metro, en los centros comerciales. Nominamos como agentes de inscripción electoral a los directores de los liceos de todo el país para que los muchachos que cumplían 18 años se inscribieran. Esa es la tarea del CNE. ¿Cuándo el CNE va a hacer eso? Ese es un tema. Te pongo otro tema, las mesas electorales. La ley venezolana establece que las mesas electorales están integradas por unos ciudadanos escogidos por sorteo entre los votantes de cada centro electoral. El último sorteo, César Miguel, se hizo hace 12 años, en el año 2012. La mitad de esa gente ya no está en Venezuela. Se fueron de Venezuela, otros han muerto, otros se han mudado. ¿Y qué es lo que están haciendo? Como lo establece el reglamento, si el día que se va a instalar la mesa no están los miembros de mesa, y no van a estar la mayoría de ellos, porque fueron escogidos hace 12 años, se escoge la mesa con los 5 primeros electores que estén en la fila. ¿Quiénes son esos 5 primeros electores? Los de la VC. Entonces, podemos permitir que este proceso electoral vaya con los mismos miembros de mesa que se escogieron hace 12 años. Eso tiene que hacerse ya, el sorteo de los miembros de mesa, porque hay que localizarlos después, entrenarlos y prepararlos para ese proceso electoral. Esas son las cosas que ya tienen atraso de meses. Dios. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. En el programa de hoy. Andrés Caleca desde San Antonio de los Altos, en Venezuela, 9:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el conflicto en el Medio Oriente está provocando un caos económico en los países de la región. Por lo general, 1/10 parte del transporte marítimo del mundo pasa por el Mar Rojo, pero los ataques de los hutíes han reducido el tráfico en un 70%. Eritrea depende del transporte marítimo para llevar sus exportaciones pesqueras, agrícolas y mineras al mundo, mientras que el Mar Rojo es la única vía para que la ayuda llegue a las víctimas de la guerra civil de Sudán. Egipto
cobra $9.000 millones en peajes del Canal de Suez, vitales para su presupuesto, mientras que la industria tecnológica de Israel y el turismo de Jordania se han visto afectados por la guerra. The Economist escribió que Oriente Medio ha estado lleno de economías al borde del abismo durante mucho tiempo y la guerra de Israel con Hamás ahora puede hacerles caer. Dios. En fin, gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente. No existe en la ley ningún modo de participación criminal que encuadre en la, entre comillas, legitimación mediática a la que ha aludido el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Esto lo ha dicho quien fuera fiscal en Venezuela, Zair Mundaray, ahora en el exilio en la ciudad de Bogotá. Vamos a Bogotá para conversar con él. Zair, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. No, por el contrario, gracias a ustedes por la invitación, acá a la orden. ¿Qué es esto de legitimación mediática, Zair? Bueno, quisiéramos saberlo porque esto realmente proyecta, diríamos, el momento de oscurantismo jurídico que vivimos en Venezuela, ¿no? De ausencia de Estado de Derecho. Es un reflejo directo de esas expresiones de utilización del derecho penal como mecanismo de persecución. Legitimación mediática no existe, no hay ninguna forma de participación en la que por informar una persona sea copartícipe de un delito. Esto, por el contrario, lo que busca, y sería interesante, porque, por ejemplo, la misma Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han dicho que es esencial la información en los estados para generar tejido social y para que las democracias se consoliden. En Venezuela creo que vamos en contravía. El fiscal general, desde mi perspectiva, un momento, una real aberración jurídica, ha tratado de legitimar su persecución penal diciendo que informar constituye una forma de participación criminal, con lo cual es un precedente muy peligroso porque cierra cualquier espacio cívico en el cual la denuncia, además, porque lo que se estaba informando para las personas que están perseguidas y para que la audiencia lo entienda, eran desapariciones forzadas. Es decir, la gente está obligada a informar las desapariciones forzadas porque Venezuela es parte de acuerdos internacionales que obligan a hacer público e investigar este tipo de delitos. Es todo lo contrario, él debía investigar las desapariciones forzadas, pero resulta que las personas desaparecidas estaban en manos del fiscal y él mismo lo desvela ese plan cuando dice que los teníamos declarando, etcétera, con lo cual casi que confiesa que estaba cometiendo el crimen de desaparición forzada, pero revierte la acción penal y convierte en perseguidos quienes informaban de la desaparición forzada, sobre todo en el caso de Tamara Sujú y Sebastiana Barraez, que habían hecho mucho énfasis en que estas personas se encontraban en situación de desaparición. Esto ya ha sido advertido en varios informes de Naciones Unidas, en la misión de determinación de hechos, y también lo ha planteado muy claramente la Oficina del Alto Comisionado. En Venezuela hay una sistemática persecución a los espacios de información. Esto que estamos conversando en este momento, muy probablemente la mayoría de los venezolanos no lo puede ver, y sería delictivo además contrariar al fiscal en Venezuela y decirle que ha inventado una nueva categoría de persecución, una nueva categoría de participación delictiva que la ley no prevé, porque no existe la ley. O eres cómplice, o eres determinador, o has prestado alguna forma de participación para que el supuesto delito se cometa, pero informar del hecho no puede constituir de ninguna manera una forma de participación criminal, lo cual es absolutamente oscuro desde la perspectiva penal e inexplicable. Es absurdo, tal como lo estás describiendo, porque el criminal, el delincuente, pasaría a ser entonces Tarek William Saab. Él es el que ha cometido el delito, ¿cierto? Lo ha cometido, no solo lo ha cometido, lo ha confesado, porque varias de estas personas que él ha presentado se encontraban detenidas en situación de desaparición desde el día 18 de diciembre, algunos desde antes. Y la ley claramente dice que cuando se ha negado la detención, se ha negado la información a los familiares, el Estado no reconoce que una persona está detenida, entramos en una fase de desaparición forzada, que además la pena en el delito de desaparición forzada, es bueno que la gente lo sepa, es peor que la del homicidio.
En Venezuela está entre 25 y 30 años la desaparición forzada. Y él mismo confiesa que esas personas estaban en manos de las autoridades cuando los familiares tienen más de un mes solicitando información y el Estado ha negado que los tenga en su poder. ¿Ok? Entonces él está confesando un delito y a quienes han venido denunciando eso, yo entre ellos, pero muchos otros, los convirtió en delincuentes. Es decir, haber informado sobre este hecho tan grave, que además tiene un significado internacional muy importante, porque forma parte de la desaparición forzada, forma parte de los crímenes que están en el Estatuto de Roma, en el artículo 7, y que también se están investigando en la Corte Penal Internacional como una forma sistemática y generalizada de actuar del régimen venezolano. Entonces, él lo confiesa, pero por haber informado, revierte la acción penal y convierte en delincuentes y estigmatiza a quienes han informado de esta práctica que se ha hecho tan común en Venezuela. Increíble, de verdad, increíble. Zahir, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo y gracias por informar sobre este tema. Gracias. Zahir Mundaray, abogado penalista, fue fiscal en Venezuela, en la actualidad en el exilio, como tantos venezolanos, en su caso en la ciudad de Bogotá. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos con nuestro foro de hoy en Éxitos, en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Los audios de inteligencia artificial y las campañas electorales en Estados Unidos. La inteligencia artificial generativa ocupa un lugar central en la carrera presidencial de este año, según predijeron los expertos desde hace ya meses. Las reacciones de alarma a una llamada automática falsa a los votantes esta semana, utilizando un audio alterado digitalmente de la voz de Biden, fueron demasiado familiares. ¿Se pueden hacer cumplir las reglas y barreras que aún no se han erigido contra la desinformación de la inteligencia artificial para proteger las elecciones acá en Estados Unidos y en el resto del mundo? Recordemos que tenemos elecciones en más de la mitad del planeta. Ese es nuestro tema del foro en el día de hoy. Para ello hemos invitado a Tamoa Calzadilla. Tamoa es una periodista de investigación con una carrera extraordinaria, cualquier cantidad de aciertos en su haber, y está especializada en dirigir equipos de fact-checking aquí en los Estados Unidos. En este momento dirige factchequeando.com. Tamoa, muchísimas gracias por atender nuestra invitación en esta mañana. Siempre un placer, César Miguel, Flor Alicia y todo el equipo y la audiencia. Saludos. Y Aquiles Estés, semiólogo y asesor de mercadeo electoral, colaborador en el The New York Times, nos acompaña. Estás en Miami, Aquiles. Buenos días, Aquiles. Ahora estoy en Miami, sí. Ahora estoy en Miami. Bueno, bienvenido a esta ciudad latinoamericana en territorio de Estados Unidos. Sí, sí señor, USA. Muy bien. A ver, la idea para el foro, el detonante está en el audio de Joe Biden diciéndole a los demócratas no vayan a votar porque eso no nos interesa. Tal audio fue falso. ¿Cómo se generó ese audio y qué era lo que pretendía política y electoralmente? Comenzamos con Tamoa Calzadilla. Bueno, un gusto. Olvidé saludar a Aquiles, un gusto también. Exactamente, el fin de semana se pone a rodar esto que llaman robocall, que son llamadas automáticas que llegaron a algunas personas en New Hampshire, y el fiscal general advierte, lo bueno aquí es que las autoridades advierten rápidamente, ojo, esto es falso y posiblemente generado por inteligencia artificial. Cuando oyen el audio, no sé si todos pudieron escucharles, es exactamente la entonación, la voz y la forma de hablar de Joe Biden. Pues no nos sorprendamos, como decía César Miguel, venimos advirtiendo que serán las primeras elecciones con el uso de la inteligencia artificial generativa y todos sus peligros. Yo acabo de hacer una prueba en una de esas plataformas de inteligencia artificial que son gratis, y puse cualquier frase y se la puse a decir a Donald Trump. Tienes Donald Trump, Joe Biden, puedes escoger la personalidad.
Y me impresionó lo rápido que generó un video, no solamente audio, un video en el que aparece el personaje y escuchas lo que tú acabas de escribir. Ese video es gratis, pero te permite con la opción de $7 por un mes o $30 para el resto de tu vida, tener la capacidad de generar lo que tú quieras, la cantidad de palabras que tú quieras y enviarlo. Esto es solamente un ejemplo para que vean que cualquiera con mínimos conocimientos de tecnología como el mío, yo no soy una tecnóloga, yo no sé de esto, pero cualquier persona, incluso de 13 años, de 14 años, puede poner a decir a cualquiera cualquier cosa y en cualquier idioma. Entonces, dicho esto, las alarmas están, pero no es que no podemos hacer nada. Ya vemos que las autoridades están reaccionando muy rápido. Nosotros en factchequeado.com hicimos la nota lo más rápido que pudimos porque el audio, y tal como decían las autoridades, buscaba, porque las primarias fueron ayer, desestimar el voto demócrata. Esto no acusa a nadie, no se sabe quién lo pudo hacer, repito, no estamos hablando, no se sabe y ellos están iniciando una averiguación para saber quién lo hizo, pero lo pudo haber hecho cualquiera. Entonces, estamos ante un gigante, estamos ante falta de regulación, que me imagino que hablaremos un poco de esto, y la libertad y la rapidez con la que se puede propagar cualquier contenido, ¿cierto o no? ¿Qué podemos hacer? Nosotros, los ciudadanos, defendernos de esto, con pensamiento crítico, con revisión de fuentes, con incluso exigirle a las personas que les mandan contenido, incluyo al grupo de la familia, y al tío que manda cosas, no el mío, el de cualquiera, a que tengan ciertos cuidados y nosotros damos algunas recomendaciones en Fact Chequeado. ¿Qué puedes hacer cuando no sabes y no eres un experto en inteligencia artificial? No tienes que ser un experto. Hablaba Tamoa Calzadilla de factchecking.com. Lo que acaba de denunciar Tamoa es escalofriante. Es decir, yo puedo poner a cualquier persona a decir cualquier barbaridad que a mí se me ocurra, y no solo lo voy a escuchar, sino que lo voy a ver diciéndolo. A ver, ¿qué nos viene por delante? Le pregunto a Aquiles, quien es experto en mercadeo electoral. Aquiles, esto es un universo totalmente novedoso y peligrosísimo. ¿Qué nos viene? Peligroso y caótico, yo diría. El New York Times apenas ayer, no sé si vieron el artículo, les recomiendo a todos que lo lean. Tiene un reportaje de muchísima profundidad sobre el caos que va a ser el 2024. Va a ser el primer año en la historia, digamos así, en que va a haber un uso intenso con toda seguridad en todas las democracias occidentales de la inteligencia artificial y en muchos países del llamado tercer mundo. Y la inteligencia artificial ya se viene usando en mercado electoral, yo diría desde el 2015. Pero lo que es una gran novedad tiene que ver con lo que decía Tamoa más temprano, que es que va a ser la primera vez que se use inteligencia artificial para crear los contenidos mismos, sobre todo la imagen y el sonido de las campañas. Ya los anuncios no los van a hacer seres humanos. Tú decías también al principio que más de la mitad de la población mundial va a elecciones este año. De modo que vamos a amanecer el 2025, va a ser un año muy distinto a lo que hemos visto antes. El caos va a reinar, no se va a saber exactamente y vamos a tener muy claras referencias de por dónde o quién envía o a quién pertenecen los mensajes, pero sí creo que se puede entrenar dentro de ciertos límites a la población para que se proteja de la desinformación y de los contenidos malintencionados. Tengo un ejemplo muy reciente que a lo mejor ustedes siguieron, que son las elecciones recientes en Taiwán, que la ganó el candidato más opuesto a la intervención de China en Taiwán. Esa elección estuvo muy determinada por la inteligencia artificial, por mensajes maliciosos dirigidos, por supuesto, desde China, y con todo y eso, con toda esa campaña feroz orquestada desde China, desde Beijing, ganó el candidato que no le convenía a los chinos, de modo que a los chinos continentales. Entonces, mira, no creo que todo está perdido, el juego está abierto, pero lo que viene para este año es un caos que nunca se ha visto. A ver,
tanto Aquiles en este momento, en esta primera intervención, como Tamoa en la suya, han apuntado a la conciencia del elector, a estar alerta. Tamoa dice, incluso en el chat de la familia, ojo con el tío que vive pasando información, porque puede ser el primer difusor de fake news. Bien, si estuviésemos hablando de una campaña electoral donde todos los votantes son conscientes, pues podríamos apostar por esas alertas. Pero es sabido, y no solo por ejemplo en Venezuela, donde hay niveles de desinformación gravísimos, sino en Estados Unidos, donde la masa vota con algún grado de inconsciencia importante. ¿Qué puede pasar en estas elecciones de Estados Unidos? La señora Nikki Haley le dijo ayer a Donald Trump, esto apenas está comenzando. Y viene una batalla curiosa, desmesurada, pero realmente estas advertencias, ¿a qué porcentaje de la población electoral pueden afectar realmente? Le pregunto primero a Tamoa Calzadilla. El primer cuidado que hay que tener, César, es que todas estas campañas y estos anuncios apuntan y apuestan por las emociones. Y ahí es un duro papel a jugar porque por eso lo primero que decimos es revisa, check your feelings, revisa tus emociones. Un contenido que te dio demasiada indignación, demasiada rabia, o te parece demasiado, todo con demasiada tristeza, chequéalo porque ahí apuntan las emociones. Y nosotros en fact-checking, en periodismo, en análisis político, apostamos a la cabeza, al raciocinio, y ahí tenemos una pelea un poco difícil de jugar. Por eso nuestros contenidos intentan generar emociones y generar esa misma sensación que le produce a la gente, te voy a advertir sobre esto, o mira lo que está diciendo porque confirma mi bias, mi posición, mi tendencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que chequear algunas cosas. Por ejemplo, ya hemos visto el uso en propaganda electoral de inteligencia artificial. Lo vimos un ejemplo de la campaña de Ron DeSantis el año pasado, que se acaba de retirar, como sabemos, y era contra Donald Trump. Y lo ponía a darse besos con Fauci, abrazos con Fauci, criticando que no despidió a Fauci como lo había hecho. En ese caso, nunca había una advertencia, ojo, esto fue hecho con inteligencia artificial, pero meses antes habíamos visto otro uso por parte de una de estos PAC, de estas campañas que apoyan a ciertos candidatos, que había generado con inteligencia artificial un posible escenario catastrófico si Biden ganaba. Y se llamaba What If Biden vuelve a ganar la presidencia. ¿Qué pasaría? Y era guerras, escasez, la gente haciendo cola. En esa oportunidad había unas letricas pequeñitas, pero las puedes leer, que dice, esto fue generado con inteligencia artificial. A veces en los hashtags en redes sociales la gente pone AI, Artificial Intelligence, o IA, Inteligencia Artificial, y la gente no lo nota. Entonces, vamos a empezar a notar eso, mientras vemos cómo se regula y qué pasa con la gente que genera estos ads sin decirlo. Me gustaría tu opinión al respecto, Aquiles, por favor. Mira, es difícil decir un número, pero yo me atrevería a decir que entre un 8 y un 12% del mercado electoral en determinada elección, vamos a decir una elección nacional, por ejemplo, ahora la que tenemos por delante en Estados Unidos, puede ser alterado con desinformación, perfectamente. Yo tengo un ejemplo personal, no puedo decir el país dónde, pero les cito un ejemplo de cómo funcionan estos mecanismos. Hace años tuvimos un referéndum, puedo decir el país, en que la respuesta estaba entre sí y no, en un referéndum. Pero nosotros conseguimos poner el no por delante del sí en la boleta electoral. Nadie dice no sí. En cualquier oposición binaria de esta semántica, uno tiende a decir en casi todas las culturas el polo positivo delante. Es decir, uno tiende a decir blanco y negro, uno tiende a decir claro y oscuro, adentro y afuera. Siempre el polo positivo va por delante. Pero no las averiguamos para poner el no por delante en el tarjetón electoral. Yo creo que eso nos pudo haber traído entre 8 y 10% de los votos, porque la gente veía en el lugar del sí el no. Entonces, ilustro con esto que esto no era desinformación, es simplemente alterar dónde estaban puestas las respuestas en el tarjetón.
Pero ilustro con esto que la inteligencia artificial, la desinformación, tiene un rol importante, y yo creo que ese rol está ya por encima de los 2 dígitos de cualquier parque electoral en una democracia occidental. Es decir, hay gente que siempre va a creer estas corrientes, que siempre va a pensar que esto tiene algo de alguna textura de realidad, que puede ser creíble, que se debe seguir. Entonces, mira, el riesgo está allí. No queda otra sino educar a la población. Ya. Tamoa, comentaste que en el caso del audio de Biden, las autoridades rápidamente dijeron, esto es fake, esto fue hecho con inteligencia artificial. ¿Qué tipo de regulación podría implementarse en esta campaña electoral aquí en Estados Unidos este año? Yo creo que una de las cosas a las que deberíamos apostar, y ojalá que se logren, es por lo menos que sea transparente, que es un poco las conversaciones que oímos sobre, recuerden que hablamos de inteligencia artificial generativa, sobre todo, la que es crear completamente una realidad distinta, paralela. Yo creo que esto de poner, si vas a hacer un ad, un comercial, una propaganda, tiene que decir específicamente, mientras yo esté mirando, esto fue generado con inteligencia artificial. Yo creo que por allí podría darnos un poco de transparencia y bueno, tú dices, bueno, ok, sí, me pinta una realidad, pero ya sé que no es real, que eso fue creado. Y la transparencia es importante y de pronto puede venir otro tipo de regulaciones. Yo no soy experta en la materia de regulación y leyes y aquí es muy importante la libertad de expresión plena y yo supongo que hay gente trabajando en esto y que pronto deberían dar un mínimo de resultados. Recuerden cuando las plataformas se pusieron de acuerdo, hicieron una carta, ojo, vamos a retrasar un poco esto porque no estábamos preparados para todas las posibilidades. Entonces, de pronto podemos tener un escenario en que algo ocurra en 2024 en Estados Unidos en plenas elecciones para regular un poco. Igual las plataformas preocupan, cuando hablo de las plataformas, hablo de Meta, Facebook, Instagram, TikTok, preocupan porque sobre todo para los que hacemos combate de desinformación en español, sabemos que primero apuestan menos a moderar contenidos que lo que hacen en inglés. Eso nos da una desventaja, pero también sabemos que han despedido gente de sus equipos que se encargaban de esto. Y de TikTok sabemos poco de cómo es la regulación, pero lo que sabemos de X o Twitter es un poco aterrador. No me gusta usar estas palabras porque no quiero asustar, pero sí que se entienda que Twitter, eliminó estas regulaciones, estas moderaciones de contenido con la llegada de Elon Musk. Esos equipos desaparecieron. No sé si alguno de ustedes ha tratado de denunciar discriminación, odio o algo. Yo lo he hecho y la respuesta es una automática, siempre. Disculpa, gracias por escribir. Nosotros no hemos visto que pase nada malo. Entonces, ante esto no tenemos cómo denunciar, no están moderando. Entonces, cuidado con las plataformas. Lo vi en X, ok, tengamos mucho más cuidado que antes. Además, el check azul ya no es signo de que esta persona existe, es creíble, es quien dice que es. Quiero agradecerles, lamentablemente el tiempo ya se nos agotó, ha sido una conversación sumamente interesante. Gracias, Tamoa, gracias, Aquiles, por habernos acompañado esta mañana. Un placer, feliz día. Tamoa Calzadilla dirige factchequeado.com y Aquiles, semiólogo, es experto en mercadeo electoral, ambos en Miami. 10:24, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Temprano, cuando conversábamos con Andrés Caleca, adelantó, y también lo habíamos leído en las noticias, que miembros del comando de campaña de María Corina Machado han sido detenidos. Vamos a Caracas, donde está Henry Alviares, quien es el coordinador de organización precisamente de la campaña de María Corina Machado. Henry, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Conecta por favor el audio de tu
de tu computadora. Miguel, muchas gracias a ti por esta oportunidad en momentos aciagos que Sí. estamos viviendo como organización ya por lo ocurrido el día de ayer. ¿Qué ocurrió en el día de ayer puntualmente? Bueno, primero decir que esto es el Maduro represor, una vez más se evidenció, esto es un proceso sistemático desde el mes de diciembre. El Comando de Campaña Nacional recibió hostigamiento, en ese caso, en aquella oportunidad, fueron 3 miembros del comando, la directora de comunicaciones, Claudia Macero, el responsable internacional, Pedro Ruchuto, y mi persona, que fuimos sometidos a un juicio injusto después de aquel fracaso del 3 de diciembre. El día de ayer, una vez más, violentando, pues por supuesto, aquellos acercamientos de acuerdo que se iniciaron en Barbados. Bueno, empezó una represión voraz en nuestra organización, fundamentalmente nuestros responsables de campaña en los estados. Hay 3 presos, el Luis Camacaro del estado Yaracuy, el Juan Freite del estado Vargas y Guillermo López del estado Trujillo. 2 personas más, 2 de nuestros coordinadores lograron escapar prácticamente. Uno lo hizo fue hace una semana cuando anunciaron este bodrio de supuesto magnicidio, que es el coordinador de Barinas, Emil Brand. Sin embargo, está preso el dirigente también de 20 Venezuela de temas magisteriales, Víctor Venega, y también ayer logró escapar Douglas Rodríguez del estado Bolívar, porque prácticamente la gente pues salió a su rescate. Y tenemos 2 coordinadores más azotados, que es el coordinador del estado Zulia, Gustavo Ruiz, y el coordinador del estado Carabobo, Jesús Enrique Lozada. O sea, estamos hablando de que hay una persecución contra la gente de la organización sin expediente, porque el mecanismo es ponerte preso y después armarte el expediente con estos ampogramas que están acostumbrados a mostrar. Sin entrar en detalles, Henry, hasta donde lo consideres prudente. Cuando dices lograron escapar, ¿podrías explicar? Bueno, porque los cuerpos de seguridad fueron a su arresto y cuerpos ciudadanos pues, impidieron que el mismo se efectuara. Eso fue lo que ocurrió. Pero como te digo, sin mediar una orden judicial ni causa alguna, César Miguel, es un estado donde prácticamente no existe el Estado de Derecho, el derecho a la defensa, violentando todos los principios, todas las normas jurídicas. Henry, ¿y de qué se les acusa? ¿Por qué los fueron a buscar? Porque algún argumento han debido esgrimir, ¿no? Lo que pasa es que estamos frente a un secuestro, César Miguel. O sea, la gente desde ayer no sabemos nada, sus familiares no saben dónde están. No están en sus estados, dice que están en SEBIN, otros dicen que están en Helicoide, otros anuncian. Después seguramente en las próximas horas saldrá el fiscal diciéndolo y culpándolo y vinculándolo con 6 fotografías en estos procesos que ellos están mencionando y que lo hicieron el día de hoy. O sea, lo resaltante, César Miguel, es que los jefes de comando de campaña, los directores de campaña, lo anunciamos el día lunes. Ayer ya estaban perseguidos. ¿De qué nos acusan? Nos acusan de estar promoviendo un proceso electoral, de estar organizando a la gente, de sembrar una esperanza en el país que la está sembrando María Corina Machado, de que la furia bolivariana, la furia realmente es que perdieron la conexión con la gente y que hoy pues prácticamente hay un liderazgo que está avanzando en aras de solventar y dirimir los problemas de Venezuela en función del tema electoral. De eso que nos están acusando, no hay otra. No hay otro, no. Lo demás es simplemente pues es parte del montaje, los shows que arman para justificar una narrativa que la gente no les cree. Muy bien. María Corina Machado ha insistido, nadie nos sacará de la ruta electoral. Esa es una declaración de principios y un plan de acción perfectamente claro. Ante ello viene la denuncia del supuesto magnicidio. Y Jorge Rodríguez ha dicho nada menos, el firmante por parte del régimen de Barbados, que tienen pruebas de que la CIA y la DEA están detrás del magnicidio. Ante una frase como esa, dada tu responsabilidad política, ¿qué se puede hacer? Te pregunto, Henry. Bueno, el problema es que nadie les cree. Y internamente ellos manejan toda una pseudo institucionalidad que está a favor y prácticamente a merced de los intereses de lo que ellos pretenden, que es quedarse en el poder. La verdad, César, que es lo que están haciendo, es esquivar el compromiso que tienen constitucional y legal de poder ir a un proceso electoral, porque saben que no tienen ni el 6 o el 7 o el 8% de favoritismo frente a una opción que está aglutinando. Y además son torpes, porque en la medida que esto ocurre, y yo se lo dije en una frase cuando anuncié el plan 600K, la represión y la persecución no da voto, es más, y menos al que la ejecuta.
todo lo contrario. Lo que está haciendo es que se sume y se sume más gente y que no entienden que al final de cuentas nos pueden llevar a unos, pero vendrán otros adelante a seguir esta causa porque Venezuela está decidida a ser libre. Esto es esto no es, ellos quieren desmembrar a mente y se equivocan. El sustento de la opción que hoy hay en Venezuela trasciende a los partidos. Esto no es una opción de partido, esto es una opción libertaria. Esto es una opción que está involucrando a toda la sociedad venezolana, incluyendo al chavismo, que también está cansado de esto. Por eso, te reitero, creo que una vez más, este proceso pues simplemente lo que hacen es evidenciar su nula vocación democrática y por supuesto fortalecer una opción que va a avanzar y que, como dijo María Corina, nadie nos saca no solo del foco electoral, de la unidad de objetivos que es poder sacar a esta gente del poder que nos tiene sumergido en esta tragedia. María Corina Machado quedó perfectamente establecida como la líder de la oposición venezolana luego de las primarias del 22 de octubre. Pero hay sectores en la oposición que por lo visto no aceptan este designio. Me gustaría tu opinión al respecto. Ciertas voces que ahora las llaman dialogantes, la propuesta, por ejemplo, de Eduardo Fernández de buscar otra candidatura. Ya para concluir, me gustaría tu opinión al respecto, Henry. Mira, pude reunirme con Eduardo Fernández un poco compartiendo criterios con diferencias que tenemos. Y el día de ayer, una declaración que la dio en un medio de comunicación por acá, donde decía que el consenso tiene que ir alrededor de María Corina Machado. O sea, hay una legitimidad y hay una expresión clara que se manifestó el 22 de octubre y donde legitimó un liderazgo, ¿no? O sea, esto no es un tema de coyuntura o de circunstancias o de acuerdo popular de partido. Estamos hablando de un liderazgo que está sostenido desde las bases de la ciudadanía. Entonces, yo creo que al final de cuentas, como te digo, esto fue un dique que se rompió, César Miguel. Y hay dos maneras, o tú te pones a encauzarlo o te pones a contenerlo. Quien se ponga a contenerlo se lo va a llevar por delante. Porque el deseo de libertad y el deseo de cambio que tiene la sociedad venezolana, la sed de transformación y de salir de esta gente es tanta que nada va a poder que esto se detenga. Así que vamos a avanzar. Y además digo una frase que lo ha dicho María Corina y la llevo a mis adentros. Es una lucha espiritual, César Miguel. Y la sociedad venezolana va a triunfar porque esta lucha la está guiando Dios. Tuvimos un problema aquí de distorsión en ese momento. ¿Puedes repetir la frase, Henry? Por favor. Esto es una lucha espiritual, César Miguel. Es una lucha espiritual y estoy convencido que vamos a ganar porque todo lo que se está dando es providencial y además esta lucha la está guiando Dios. Vamos a triunfar. Los venezolanos vamos a ser libres. Muchas gracias, Henry, por atendernos en esta mañana. Mi cariño para ti y gracias por lo que haces por Venezuela. Muchas gracias, Henry. Gracias. Henry Alviares es el coordinador de organización de la campaña de María Corina Machado desde el partido 20 Venezuela. 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Escucha esto, César. El poderoso sedante escopolamina, lo que en Venezuela llamamos burundanga, ¿lo recuerdas? Sí, cómo Está detrás de una serie de crímenes violentos, según funcionarios de Estados Unidos, sobre víctimas estadounidenses en Medellín que usan aplicaciones de citas. Escucha. Los funcionarios están tan preocupados que este mes emitieron una alerta. La Embajada de Estados Unidos, en una alerta de seguridad anterior, había descrito la escopolamina como una sustancia inodora e insípida que bloquea la memoria y se utiliza para incapacitar y robar a víctimas desprevenidas. Y advierte la embajada sobre el uso de aplicaciones de citas en Colombia o la visita a discotecas y bares y sobre todo en Medellín. Bueno. A cuidarse, pues, a cuidarse. Además, si es inodora, insípida, pues puede ir en cualquier lado. En cualquier bebida, quiero decir. Exactamente. Gracias, Flor Alicia. Hoy está previsto un paro general contra la gestión de Javier Milei, el primer paro que le convoca la muy poderosa CGT, Confederación General del Trabajo. A ver, ¿qué es lo que se está reclamando en este paro? ¿Qué hay detrás de esta convocatoria? Vamos a la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde está la politóloga Nayet Kademian. Nayet, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, muy buenos días.
¿Qué hay detrás de este paro? ¿Por qué se convoca? Bueno, en principio hay un rechazo por parte de sectores trabajadores y de los movimientos sociales a dos principales medidas que se están impulsando por parte del gobierno de Javier Milei. Por un lado, el decreto de necesidad y urgencia, que ya está vigente, y por otro lado, quizás lo más contundente, el proyecto de ley que está intentando llevar a cabo el presidente Milei, que ya obtuvo hoy dictamen favorable para ser tratado en el recinto en la Cámara de Diputados en Argentina. Son dos elementos que suponen reformas muy profundas a nivel político y económico en la Argentina, que significan también una desmejora para los sectores trabajadores y para los sectores de menores ingresos, para los cuales a su vez el gobierno de Milei no ha anunciado ningún tipo de medida que logre recomponer el poder adquisitivo en un contexto inflacionario muy alto, sobre todo por el ajuste en el tipo de cambio. ¿Qué tipo de desmejora suponen estas medidas, Nayet? Aumentos en los niveles de tarifa, transporte, luz, agua, gas, despidos, hubo frenos en lo que fue la obra pública, privatización de algunas empresas públicas que hoy son clave en la Argentina. Bueno, abarca muchísimas aristas. Digo, la principal característica de este proyecto de ley es que abarca tantos temas que no tiene antecedentes en la historia democrática argentina, que se haya intentado hacer una reforma tan profunda en tan poco tiempo y con un solo proyecto de ley, que abarca aproximadamente unos 600 artículos, ¿no? Oí una expresión que me llamó la atención, una expresión que la oí de un prominente analista argentino. Decía, los peronistas no saben gobernar, gobiernan muy mal, pero qué bien hacen oposición, cómo saben hacerla. Esta sería la primera acción, habida cuenta que viene de la CGT. Me gustaría tu opinión al respecto. ¿Qué le espera a Milei por parte de la oposición peronista? Bueno, creo que hay que matizar un poco algunas lecturas que están circulando. Sí. Por un lado, la idea de que este paro significa que a Javier Milei no lo están dejando gobernar. Si bien es real que Javier Milei es el primer presidente en Argentina en enfrentar un paro en tan poco tiempo, en nuestro país los paros son relativamente frecuentes y desde la recuperación de la democracia hasta el día de hoy, prácticamente todos los presidentes han atravesado paros, incluso los presidentes peronistas, a excepción del gobierno de Alberto Fernández, es decir, la gestión anterior. Entonces, por un lado, esto de decir, bueno, los paros más que nada suceden cuando la situación económica es mala, ¿no? Y por otro lado, no son necesariamente indicadores de que el gobierno se vaya a caer mañana mismo, digamos. Un paro general en la Argentina, como les mencionaba anteriormente, son eventos que tienen, digamos, una frecuencia a lo largo de la historia y que no son algo muy indicativo de que todo está andando mal. Ahora, sí supone un desafío para la gestión actual. Sí. Pero ¿qué es lo que tienen quizás a favor? Tienen a favor que todavía el peronismo, la oposición, no tiene un liderazgo claro y fuerte que sea capaz de capitalizar los errores del gobierno, por un lado, y por otro lado, de otorgar sentido a lo que está pasando. Es decir, ¿por qué hay un paro? ¿Por qué se están llevando a cabo estas medidas? De oponerle a Javier Milei un gran relato. Es decir, con una oposición incapacitada de esa tarea, esto va a ser muy probablemente capitalizado de manera favorable por parte del gobierno, que ya está intentando instalar que este paro es un sinsentido, que quienes se manifiestan son antidemocráticos, y a eso se le suma el nuevo protocolo para la regulación de la protesta que tenemos en la Argentina, que
es muy duro y que restringe la protesta, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, hay que ver cuál va a ser la respuesta del gobierno a lo largo de la jornada, si va a ser una respuesta represiva o no, pero en principio diría que en términos comunicacionales están siendo muy exitosos, instalando en parte de la ciudadanía que este paro es un paro que atentaría, según ellos, en contra de la gobernabilidad. Nayet, muchísimas gracias por este análisis tan interesante que nos has brindado en esta mañana. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a ustedes, un placer y saludos desde Argentina. Gracias. Nayet Kademian, politóloga desde la ciudad de Córdoba, en Argentina. 10:43 de la mañana, ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente: Santa Teresa 1796, el ron Super Premium más premiado del mundo, está en el top 10 de rones que son tendencia global. Así lo reseñó Drinks International Brands Report en su más reciente informe anual, donde ofrece una visual de cuáles son los hábitos de consumo en los bares internacionales élite, no solo de las marcas que más se venden, sino también de las tendencias que indican cuáles son las marcas de moda en este momento. Vamos a Caracas, allí está Bernardo López, quien es el director de negocios internacionales e impacto de Ron Santa Teresa. Bernardo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, César. No, muy agradecidos con ustedes por recibirnos y ayudarnos a seguir llevando todos estos buenos mensajes de cosas que se están produciendo en el país a todo el mundo. En primer lugar, enhorabuena por esta distinción. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que ha distinguido Drinks International Brands Report? Mira, César, lo más importante es que este es un premio que otorga la gente, otorgan los especialistas, otorgan los bartenders que mayor conocimiento tienen de la industria de la mixología, otorgan los gerentes generales de food and beverage que más conocimiento tienen sobre las marcas que finalmente los consumidores están pidiendo en los principales bares del mundo. Y lo que más de orgullo nos llena es que haya un movimiento de consumidores en distintas bares de Singapur, de Japón, de Madrid, de Barcelona, de Miami, de Dallas, pidiendo estas marcas y que ellos hacen un listado solamente de 10 rones super premium, de los cuales están identificando a Santa Teresa 1796 como uno de los que está de moda, uno de los que más se está vendiendo, de los que más está rotando, de los que más calidad le están encontrando a estos consumidores tan exigentes hoy en día. Entonces, bueno, nos agarró de sorpresa este año y estamos, bueno, muy orgullosos porque era un premio que si bien siempre buscamos la excelencia, a veces llega y a veces no. ¿Cómo se entiende que, porque 1796 tiene muchos años ya en el mercado y ha sido un ron de bandera para ustedes, pero ¿cómo se explica esta designación ahora, en el 2024? Mira, sin duda la marca ha estado haciendo esfuerzos desde aquí, desde nuestro querido terruño en el Consejo de Estado de Aragua, en internacionalizarse. El ron viene siendo quizás la categoría que más está creciendo dentro del segmento super premium porque es la que no se ha desarrollado. Todos conocemos cómo las otras categorías de ginebra, de vodka, de whisky, tienen cualquier cantidad de desarrollos de marcas, cualquier cantidad de consumo histórico. Seguramente ustedes están muy conscientes del fenómeno del tequila que ha estado en los últimos años. Y hay como una apuesta de que el ron sea la próxima bebida de moda, como lo ha sido la ginebra en los años 90, como lo ha sido la tequila en los últimos 10 años. Y ese movimiento al que Santa Teresa lleva ya muchos años apuntando en los mercados internacionales, está empezando a traer frutos, está empezando a que estos bares que solamente catalogaban a las ginebras o que solamente catalogaban a los whiskies ya empiecen también a voltear hacia las categorías de rones y empiecen a ver a Santa Teresa como uno de esos grandes jugadores que están haciendo crecer la categoría y viendo que la bebida ya es concebida como una cosa de colección y no necesariamente como consumo del día a día.
A ver, ¿dónde está la principal competencia, Bernardo? ¿En rones de otros países? Y si es así, ¿cuáles serían esos países? Porque vemos que hay una competencia doméstica muy, muy interesante. Doméstica en el exterior, ¿ah? Porque son varias las marcas de extraordinaria calidad venezolanas. ¿Cómo manejan ustedes esa situación? Mira, yo creo que el primer espíritu que hay en la categoría y que sobre todo la denominación de origen de ron de Venezuela, la competencia nuestra es contra las otras categorías. Todavía nosotros queremos que la categoría de ron sea más grande antes de poder empezar una pelea entre nosotros. Ya. Porque cuando tú empiezas a ver de consumo de categorías como whisky, como ginebra, como vodka, son consumos muchísimos más grandes que los del ron, sobre todo en las bebidas de super premium. Entonces, si todos trabajamos en un espíritu colectivo de que la categoría sea más grande, bueno, creo que todos seremos ganadores. Sí. Luego, cuando nos vamos a competencias ya más directas, sin duda la competencia más feroces está en Centroamérica y sobre todo también en Filipinas. Han habido muchas adquisiciones recientes de empresas mundiales que manejan prácticamente todas las categorías de licores, como la reciente adquisición de Diageo a manejar un ron filipino llamado Don Papa, o la adquisición reciente de Brown-Forman a adquirir la marca venezolana Ron Diplomático, y así sucesivamente. Entonces nosotros digamos que esa es nuestra competencia directa hacia el consumidor, pero siempre es el espíritu de que la competencia más bien es hacia las otras categorías más que hacia nosotros mismos, porque a medida que la categoría se haga más grande, bueno, por supuesto la torta o el barril será más grande para todos. Una última pregunta. Has utilizado 2 veces o 3 la definición premium. ¿Qué se entiende en este mundo de los licores el premium? Mira, técnicamente todo aquel ron que cueste por encima de $30 es lo que la categoría super premium define. Hay como unas segmentaciones que en Venezuela, bueno, sabemos que hay rones desde todas las gamas, y en las categorías internacionales ellos consideran rones estándares todos aquellos rones que están por debajo de $30, desde 7, 10, 15, 20. Y eso vale para, para las todos. otras categorías, para el vodka, el whisky. También vale más o menos para las otras categorías. Hay ciertas diferencias en los rangos, pero siempre cuando pasas la gama de los $30, que es la más alta, ahí es cuando catalogan a la bebida como super premium. Bueno, Bernardo, gracias por atendernos. Muy interesante esta conversación, un poco etílica, pero muy interesante. Y de nuevo, enhorabuena. Gracias, Bernardo. Muchas gracias, César. Que estés muy bien. Gracias. Bernardo López es el director de negocios internacionales y de impacto de Ron Santa Teresa. 10:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Floralicia? Bueno, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró este miércoles que no asistirá a una reunión con el presidente Bernardo Arévalo de León, que iba a ocurrir hoy, y también informó que no va a dimitir de su cargo. Aquí están sus palabras: no voy a renunciar. Sobre las peticiones de mi renuncia, quiero hacerle saber al señor presidente que soy respetuosa de la ley y cumpliré mi mandato constitucional de 4 años. El presidente esperaba recibir a Porras Argueta este miércoles tras citarla con una carta para que rindiera un informe sobre sus labores y avances al frente de la Fiscalía. Sin embargo, la fiscal aseguró que publicará la información solicitada en sus cuentas oficiales. No va. Ella es la cabeza visible de toda la campaña para evitar que Bernardo Arévalo asumiera el cargo. Y detrás de ella, por supuesto, Alejandro Yamatei, el presidente saliente, quien ya ha sido, ya recibió el alón de orejas del Departamento de Estado. Bueno, veremos qué ocurre. Gracias, Floralicia. Son las 10:54. Y con Adele nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa,
Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.